Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga grandemente en este día. Tengo la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Me bendice mucho esa oportunidad que me brindan acá en Caballito. Y me gustaría tocar un tema muy interesante, muy importante. Creo que vertebral sería la palabra para un cristiano. Y es el tema de la oración. Sí, no me equivoqué. No me pasó como aquellas dos honorables damas que en alguna oportunidad dijeron víctima y, y potasio. No me equivoqué. La palabra oración viene de orar y acción, ¿sí? Creo que esas dos palabras están de 10, están juntas. Así que quisiera con esta imagen más o menos tener una referencia, un contexto. Seguramente ya saben de quién estamos hablando, Moisés, en ese momento épico donde con una vara alza y se abre el mar rojo. Y la gente, el pueblo judío que iba huyendo de Egipto, no pasaba por charcos, sino pasaba por tierra seca. Ese es el milagro realmente, porque por ahí el medio milagro de Dios pudo haber pasado la gente con charco y todo eso, no, pero pasaron por tierra seca. El asunto principal es qué pasó antes de que eso sucediera, porque ese cuadro es que lo voy a poner en la casa, voy a mandar a imprimir eso, pero lo que pasó antes de eso es interesante. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me oras? ¿Por qué oras? Es lo que quiso decir. Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. ¿Sí? ¿Qué haces orando? Le decía Dios, ponte en acción, actúa. Ya está bueno de orar, ya oramos, ya hubieron 10 plagas, ¿sí? 10 plagas que iban apuntadas a 10 dioses egipcios, por ejemplo, Amon-Ra, que era el dios de la luz, del sol. Cuando hubo oscuridad completa, ahí se derrotó a Amon-Ra, sabiendo que el único Dios todopoderoso era Jehová, Dios de los judíos. Ya está bueno de orar, es hora de actuar. Cuando hablamos de oración, hablamos del hecho de que Dios nos escucha, ¿sí? Pero cuando Él nos habla, mucho silencio en esta sala, ¿eh? Hacemos lo mismo, lo escuchamos a Él. Jesús dice, y lo pongo en letras rojas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas del Señor. Sin embargo, cuando me toca leer este versículo, que es Filipenses capítulo 4, versículo 6, omito las dos, la primera parte y la última. Generalmente John Aguirre, no estoy hablando de ustedes, yo sé que ustedes siempre hacen la voluntad de Dios, pero en este caso, John Aguirre, siempre leo esta parte, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Cuando necesito de Dios, ahí estoy clamando, orando fervientemente porque es algo que necesito, ¿no? Pero la oración realmente es el versículo completo. Vamos a leer el versículo completo, ¿se animan? ¿Sí? Por nada estéis afanosos. Ese es el versículo completo. Involucra una acción mía. No te afanes. Levanta la vara. No te afanes. No te preocupes. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego lo que sigue, otra acción mía, con acción de gracias. ¿Acción de gracias? ¿Qué significa acción de gracias? Dar gracias con acciones. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces la oración, ya estoy diciendo oración ya, la oración más acción, una de sus características es pedir bien, pedir a Dios bien. Tal vez has estado orando y ha sido como una especie de ensayo y error en donde puedes decir, bueno, Dios me escucha a veces, esta petición Dios me la contestó, pero yo creo que a veces Dios dice un no, Dios dice un tal vez o un más adelante. Puede ser que sea así, o puede ser que también estés pidiendo mal, ¿no? Pudiera ser. La palabra de Dios, como lo pudieron leer en esta mañana, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, ¿en quién? En Dios, en Jesús,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo me ha transformado la forma de pensar y de orar en estos últimos 4 meses que hemos estado impulsando los martes y jueves de la oración. ¿Por qué? Porque he aprendido a que el hecho de no ser escuchada mi oración en algún punto puede ser porque no pido conforme a su voluntad. Es la pregunta, ¿no? Porque dice que Él me oye si yo pido conforme a su voluntad. Entonces el caso contrario es que si yo no pido conforme a su voluntad, posiblemente Él no oiga. Las maestras del Star Talking dirían, yes. Generalmente nuestras peticiones suelen ser algo ensimismadas. ¿Qué significa eso? Que están pensando en el beneficio propio. Por ejemplo, quiero tener una casa, Padre Celestial. Bendíceme con una casa. ¿Por qué quieres una casa? Te diría Dios, ¿no? No, Señor, porque yo veo que por allí los hermanos tienen casa propia y yo no tengo casa propia. Un auto, Señor. Te pido un auto. ¿Por qué? No, porque bueno, tú sabes que es difícil movilizarse de la casa al trabajo. Te pido un hijo, Señor. ¿Por qué no? Porque tengo el deseo de ser mamá. Todas peticiones que tienen que ver con el deseo personal. Ahí yo no veo, Señor, mi hijo es para que yo lo pueda llevar a la escuelita dominical y enseñarle tu palabra. No veo en el pedido, no escuché, la verdad. ¿Ustedes escucharon que en la casa, cuando hacías el pedido de la casa, ibas a pensar en la oración decir, bueno, aquí se va a reunir parte del pueblo de Dios, voy a hospedar hermanos que vengan de fuera? No escuché ahí en esa oración. Cuando escuché del auto la oración, Dios dijo, hey, no escuché que ibas a transportar gente de Dios o que ibas a hacer que ese vehículo sea un instrumento para la iglesia. No escuché. Son cosas que yo imaginaría que son la voluntad de Dios, ¿verdad? Señor, salud, te pido salud. ¿Para qué? No, para poder ir al concierto del Indio Solari. Yo diría algo así, Señor, los muertos no te alaban. Si yo en esta enfermedad muero, o si estoy enfermo, no puedo cantarte, no puedo asistir al servicio. Si me inicio o quedo cuadraplégico, Señor, ¿cómo voy a poder predicar tu palabra? Sáname, sáname, para que yo pueda servirte. Creo que eso es pedir conforme a la voluntad de Dios. Y estás pidiendo lo mismo, solo que con un propósito diferente. ¿Y qué hace una persona que está en esa situación? Se mete en un lío tremendo con el auto. Se mete en un lío tremendo con la casa. Manda a hacer todo lo que dice el médico, porque está orando y está accionando también. Y no solamente eso, sino que también está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Qué bonito, qué hermoso descubrir esto, hermano. Esto puede hacerte libre. Esto puede abrirte puertas, oportunidades. No es una fórmula mágica. Es la forma en cómo nosotros podemos orar como cristianos. Orar es un acto de fe. Mira, esto no es una foto en donde yo estaba en la autopista en ese momento, pero bueno, para los que conocen, yo tengo poco tiempo manejando y en una oportunidad dije, Ari, vamos a practicar ahí en el Parque de la Memoria. Bueno, me fui re lejos de Flores al Parque de la Memoria y en eso iba practicando. Resulta ser que no me llevé ni licencia de conducir, ni los papeles, ni nada. Y había un control policial. Y dije, por aquí no es, vámonos por este lado." Di la vuelta y resulta ser que en 5 minutos ya estaba en la autopista, con una P atrás del auto que decía principiante. Y estaba obligado a manejar entre 80 a 100 kilómetros por hora. Yo estaba con el volante así. Y Ari así como viéndome, pero como que para no decirme nada, para no ponerme nervioso. En ese momento estaba haciendo una oración en mi mente, decía, Señor, ayúdame a salir de esto. Entonces, cuando ya estaba cerca de poder salir de allí, Google Maps, la gallega, decía, gire a la derecha. Ya cuando ya estaba casi cerquita de la derecha y no podía girar, sino que había muchos autos, logré salir. Y lo que le dije a Ari, amor, vamos a estacionar en este pueblito aquí que no sé dónde es y oremos. ¿Qué hicimos, Ari? Oramos. Dijimos, Señor, necesitamos regresar a Capital. No sé dónde estamos, no tengo ni idea. ¿Y qué hice? Orar y accionar. Prendí el auto nuevamente y nos volvimos a perder. Pero al cabo de unos minutos logramos salir de la autopista y de alguna u otra manera escuché Avenida Kramer. Y digo, eso suena a Capital. Y seguimos por toda Avenida Kramer hasta llegar hasta la casa. Pero tuve que encender el auto y seguir.
Una de esas cosas que yo le decía a Dios es, Señor, en mi mente decía, Padre, necesitamos salir aquí porque necesitamos cumplir con otras cosas de la iglesia. La verdad no me importaba mucho lo que le pasara al auto, sino lo que yo podría quizás hacerle a mi esposa o a la gente que estaba alrededor. También pensaba en deseo no egoísta. Estaba diciendo, Señor, necesito salir de aquí porque yo no soy tan experto en esto. Puedo hacer daño a esta gente con una mala acción. Pero estar detrás del volante en ese momento fue para mí aterrador. Así que orar fue para mí un acto de fe. Y uno desarrollaría la fe y uno diría, no, tener fe es creer nada más. Pero la palabra de Dios dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí? Es una oración, es una obra y también una oración. Es un acto de que le pides a Dios que todas las cosas estén en su control, pero haces algo también, no para ayudarle, sino en base a lo que pediste. Pedir con fe es pedirle con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. Esa persona no sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor. Pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Una de las características también en cuanto a la oración, puede ser que estés haciendo todo esto y te felicito, de verdad. Pero por allí hay una oración con tropiezo, ¿sí? O una oración con tropiezo. ¿Qué vendría siendo una oración con tropiezo? Por ejemplo, en el caso, voy a nombrar una que hay como 25 en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y esta va dirigida para nosotros los hombres, ¿sí? Ya hemos hablado mucho de las mujeres. No dando honor ni cuidando a nuestras mujeres. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuidar a las mujeres, tratarlas como un vaso más frágil, influye en la oración. Bueno, este versículo creo que es claro, ¿sí? Hay 70 registros en el Nuevo Testamento acerca de Jesús orando, pidiendo. Él cuando fue, por ejemplo, al desierto, después de su bautismo, y estuvo 40 días ayunando, él luego oró, interesante, para escoger a sus discípulos. Los 12 hombres que se convertirían más adelante en 13, luego en 3.000, luego en 5.000, y luego no hay números en el mundo para contar cuánta gente ha creído al Señor. Toda la vida del Señor Jesús fue un acto de oración. A pesar de que Él era Dios, oraba todo el momento, todo el tiempo que tenía disponible. En una oportunidad, como dije en el grupo de oración, le pedía, minutos antes de ser encarcelado, a los discípulos que lo acompañaran en oración y velando. ¿Qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Ahí está John Aguirre dormido. Pero algo interesante es lo que dice este versículo. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Es decir, que el Señor aún ora por nosotros. Orar es interceder. Orar es rogar, clamar, suplicar. Y me gusta mucho porque a pesar de que tiene un carácter glorificado Jesús ahora, ya no es el hijo de José y María, es el Hijo de Dios glorificado por su acción redentora en la cruz y sobre todo por su resurrección. Intercede por mí, por ti. En su oración, antes de ser encarcelado, luego enjuiciado de manera injusta y luego crucificado, él decía en Juan 17:20, mas no ruego solamente por esto, estaba hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Estaba hablando de ti, estaba hablando de mí. Aún antes de nacer, Jesús oró por mí y oró por ti para que estuvieras en este día aquí. Sigue intercediendo por nosotros, oró por nosotros en el pasado
Qué maravilloso es nuestro Padre. Yo le diría a aquellas personas que están viendo quizás estas cosas por Zoom o alguien que está escuchando esto por primera vez, que esa obra redentora que hizo el Señor Jesús lo hizo por nuestros pecados. Uno pensaría que uno merece quizás una gran vida en esta tierra, pero te topas con Romanos 3:23, por ejemplo, en donde dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego 6:23 de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. Y uno diría, bueno, pero no merezco nada de lo que pensaba, merezco es la muerte. La ley de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Así como la ley del mundo dice, el que roba tiene que ir preso, ¿sí? El mundo sería un caos. Si el que roba no va detenido, si el que asesina no va detenido, ¿verdad? Sería un caos. Bueno, el mundo espiritual es igualito. La paga del pecado es muerte. Esa es la ley de Dios, ¿sí? Y yo soy un pecador. ¿Qué merezco? La pena capital, la muerte. Pero el acto redentor de Jesús en una cruz fue, yo tomo el lugar de John y John ya no va a morir. Ahora yo voy a morir por él. Pero tú eres inocente, Jesús, no me importa. Yo voy a pagar esa deuda. Y no solamente la de John, sino de la Iglesia de Cristo en Caballito, la Iglesia de Cristo en Argentina, la Iglesia de Cristo en el mundo entero. Todos aquellos que se acercan van a ser cubiertos con esta oferta del día de salvación. Yo te diría entonces, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esta es la gran oferta que hace el Señor Jesús para todos aquellos que no han sido convertidos. ¿Se puede desperdiciar una oferta tan grande así? Yo creo que después de que el Señor hizo eso, lo más importante de nuestra vida ya ha sido cubierto. Lo demás es, tenemos que lidiar con temas de factura, que sí de salud, cuidarnos un poquito con los exámenes médicos, seguramente comprar una casa, hacer algo, conseguir una esposa, un esposo. Esas cosas las vamos a tener que lidiar más adelante, pero lo más zarpado, por decirlo así, como dicen en este hermoso país, ya ha sido listo, ya ha sido cubierto. Es la salvación de tu alma, tu pasaje, tu visa para la eternidad. Ya está. Lo demás vendrá por añadidura, pero lo más importante, tu destino final, ya ha sido comprado por Jesucristo. Dime si eso no es para nosotros un deseo de darle gracias a Dios con acción de gracias. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Recapitulando, pedir conforme a la voluntad de Dios es pedir cosas que quizás necesitamos, pero que glorifiquen a Dios. Buscarle el sentido, el propósito a eso. ¿Qué necesitas? ¿Alimento? ¿Esposo? ¿Esposa? ¿Compañía? ¿Cómo glorifica eso a Dios? Pídelo de esa manera. Y con acción de gracias, agradeciendo de una forma, con acciones, para que Dios también vea que estamos agradecidos. Hemos compartido pequeños aspectos de la oración que yo les invito luego los martes y jueves que podamos desarrollar a más profundidad en nuestro grupo de oración de Zoom, deseando que este tema de la oración sea para ti, para mí, algo que como el agua que bebemos, como la comida que comemos. Una iglesia que no ora es una iglesia que está fracasada, es una iglesia que está derrotada. Hemos visto la mano de Dios obrar poderosamente con la oración. Pedimos a Dios por las cosas, por personas que ni siquiera conocemos, que ni siquiera van a venir. Seguramente hacemos eso como un acto de amor, porque no esperamos ni siquiera las gracias. Lo hacemos para poder servir, porque de gracia recibimos y de gracia damos. Quiero que te quedes con este versículo, lo repito nuevamente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios le bendiga grandemente, iglesia, en esta mañana. Muchas gracias.